No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta semana 30 de noviembre. Se acabó el mes y con algunos temas que están pendientes. El país va a tener que debatir algunas cosas. El tema de la Asamblea Nacional, o más bien dicho, de la Comisión para las Enmiendas Constitucionales, que un poco, diríamos, tiene oposición a tratar el tema de la bicameralidad, de la reestructura de la función legislativa. Sí han dado paso al tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojalá también se pueda incluir esta eliminación, esta reestructura del Consejo, del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Si alguna cosa deberíamos pensar es también en estas. Y de ahí nace una propuesta en cambio de Simón Espinosa. Simón Espinosa, que ha venido tuiteando, está en esta de las enmiendas, pero ha venido y ha escrito varios artículos sobre la necesidad de recuperar el Estado de Derecho, y que para eso le encontraba un camino, que es el camino que propone Simón es buscar una consulta popular para eliminar la Constitución del 2008 y poner en vigencia la Constitución de 1998 para darle un tiempo a la reestructura general, ¿no? Y en esta iniciativa de Simón Espinosa están también como institución la Universidad Internacional del Ecuador con su rector Gustavo Vega, que le han ofrecido a Simón hacer una estructura y una propuesta. Así es que por ahí van las cosas. Para iniciar este día, el último del mes de noviembre, está con nosotros ya el señor ministro de Economía, el economista Mauricio Pozo. Señor ministro, buenos días, gracias por atendernos. El tema que nos ocupa es cómo cerramos el año, y al cerrar este año presupuestariamente hablando, se cumplen los pasos que el Fondo Monetario Internacional requería. Parecería que falta algo que la Asamblea inició a tratar el día sábado, la ley anticorrupción. Bueno, coméntenos, señor ministro, cómo están este momento preparando el cierre del año, y si tiene algo de plata. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, me imagino que se escucha bien. Sí, perfectamente, ministro. Esperemos que las cifras estén así. Así de claras. Sí. Bueno, el proceso va caminando bien, Francisco, Sí. va caminando bien. Recordemos todo lo que se ha venido produciendo ya. En primer lugar, el acuerdo no es solo con el fondo, no es con los multilaterales en global, digamos, y se acaba de reunir todos los requisitos para el financiamiento que nos está otorgando el Banco Mundial. 500 millones que está ingresando el día de hoy seguramente, tal vez mañana, porque hay unos días de transferencia. Esto requería la adopción de algunas decisiones, la decisión del bono que se entregó de compensación por el alto costo de la vida del año en curso. Eso se lo hizo a finales del mes de octubre, y también se tomó la decisión para la fórmula donde hay un ajuste a la fijación de los precios de los derivados, que se lo adoptó el 4 de noviembre.
entre otros requisitos. Entonces esto ha dado lugar a que se viabilice el financiamiento que estamos recibiendo, como digo, en estos días. También para el caso del BID, que son 150 millones, había que tener el reglamento ya aprobado de las alianzas público-privadas. Este requisito fue cubierto y estaría ingresando también estos recursos. De la CAF, creo que el número exacto son 193 millones de dólares que estaría ingresando durante el mes de diciembre, son de libre disponibilidad también, con el requisito cualitativo, digamos, de la ley, porque los indicadores macroeconómicos se cumplieron con holgura, aquellos del cierre de septiembre, que por cierto nos permitió requerir menos financiamiento. Inclusive el déficit fiscal bajó de 8.700 a 7.700. Mil millones, ¿no? El estimado para este año, pero el requisito cualitativo es la aprobación de la ley anticorrupción. Como usted bien conoce, esa ley ya pasó el primer debate, y nuestro acuerdo con el Parlamento, con la Asamblea, es que esto salga de la esfera del Ejecutivo el 15 o hasta el 15 de diciembre, que serían 2 semanas más. Y claro, de ahí ya pasa a la esfera del gobierno para el veto parcial, total, si es que hay veto o no hay veto, pero eso ya no tendría mayor problema, ya habría salido de la esfera del legislativo, como menciono, y esto viabilizaría 2.000 millones de dólares adicionales. Entonces, con esto estaríamos con todo lo planeado cubierto, con todo el financiamiento cubierto, y cerraríamos el año con un resultado fiscal mejor, con el financiamiento adecuado para ir pagando todo lo que tenemos que pagar, tantos compromisos, hay atrasos todavía que hay que cubrir, y adicionalmente con algunos resultados buenos, la recaudación tributaria está mejor, las exportaciones no petroleras están creciendo a 2 dígitos a pesar de la situación de crisis internacional, y el crecimiento económico, que iba a ser de menos 11, prácticamente va a ser de menos 9.5 según el fondo, algunas otras hablan de menos 9. No digo que sea una caída pequeña, pero es menos complicado, menos severo, digamos así, de como estaba estimado. Entonces ese es un poquito, ministro, para ponerlo entonces, claro, en grueso, cómo estaría cerrándose el año. ¿Perdón? Sí, el ministro entonces primero tiene como 3.000 millones de dólares, pero eso algunos dirían no le alcanza para cubrir los atrasos que tenemos, y tiene un tema adicional. No sabemos cuánto se ha recuperado en la recaudación de impuestos, no sé si usted tiene una cifra, porque la caída de recaudación, incluido lo del IVA, han sido muy fuertes, ministro. Probablemente cerremos con un poco más de 12.000 millones la recaudación del año en impuestos en general. Estaba previsto obviamente sobre los 14.500 millones de dólares, o sea, el impacto es fuerte, porque obviamente la recesión genera una dificultad de poder conseguir toda la recaudación esperada, porque las transacciones se reducen, porque las empresas no venden, etcétera. Entonces, obviamente, hay un impacto ahí. El ingreso petrolero también tiene su cuota. La cifra que alguna vez se dijo sigue siendo válida. 8.000 millones es el impacto de la crisis, Francisco. 8.000. Entre el petróleo por precio, recuerden que el presupuesto se hizo a $51 del barril. El precio promedio probablemente esté en 38. Veamos cómo termina diciembre, pero estará por ahí. Y eso le significa que usted va a tener probablemente unos 12 dólares por debajo del valor del presupuesto. Y el volumen también ha caído. Acuérdese que hubo la rotura de los oleoductos. Entonces, problema petrolero, problema recaudatorio por la recesión económica. Y adicionalmente, recuerde que estaba previsto la monetización de activos del Estado. Y eso por la propia crisis tampoco se ha dado. Entonces, si usted suma todo eso, le va a dar que el golpe son 8.000 millones. Sin apoyo internacional, que se pudo lograr con el acuerdo con el fondo, y sin la renegociación de la deuda, habría sido muy difícil salir del tema. Entonces, poco lo que le estoy diciendo es que a pesar de la coyuntura
tan difícil, los resultados son los que le menciono. Claro. El que esté financiado el cierre del año quiere decir que vamos a tener los recursos para pagar lo que estaba previsto, pero eso no quiere decir, recordemos clarito, que no van a existir obligaciones por pagar. Siempre va a haber obligaciones por pagar. Va a haber un remanente largo, corto. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo está planificando? No, pues se van, por ponerlo en el resumen, si usted está atrasado 4 meses en el cumplimiento de ciertas transferencias, ahora ese atraso va a ser de 1 o 2 meses, que ya no es tanto el atraso. No sé si me explico. Sí. Entonces, con lo que les va a pagar van a poder funcionar el cierre del año y a lo mejor enero también. Por supuesto. No, por supuesto, vamos saliendo poco a poco. O sea, no se va a pretender que porque ya firmamos el acuerdo al otro día ya está pagado todo. Eso no funciona así. Además, el Estado no es que paga las cosas solamente con la deuda. El Estado paga las cosas con los ingresos propios que recibe. Y ojalá aprendamos solo con eso. Ojalá aprendamos a depender de los ingresos, ¿no? Ministro. Así es, lo obvio sería. Por eso, Francisco, es que hay una curva que se llama de sostenibilidad de deuda. Es decir, usted tiene un tiempo que seguir endeudándose hasta que llegue un momento en que esa curva tienda a decrecer. Y por eso es que se ha diferido, por ejemplo, la meta, el 40% de la deuda se lo difirió al 2035. Este es un proceso, pero para eso hay que ser perseverante, consistente, constante en la línea de acción que estamos desarrollando. Ahí viene, y usted ha dicho una cosa que puede resultar interesante, porque si no todos los males son del Fondo Monetario Internacional, y hay un sector político que dice no vamos a hacer esto, incluso en la Asamblea, no vamos a aceptar una imposición para la ley anticorrupción, no, si es que el fondo quiere no tenemos por qué aceptarlo. Cuando usted dice hay un acuerdo, no es con el fondo, es con los multilaterales, como que suena más amplio y de hecho por las cifras que usted nos ha dado es más amplio, ¿sí? Es más amplio, es que yo no puedo portarme bien con el fondo y portarme mal con el Banco Mundial, eso no funciona. Es un acuerdo global y es un acuerdo, pongamos que además así, ayuda con los otros, ¿ya? Pero por supuesto, de buena fe, no es que yo pueda hacer lo que quiera con el Banco Mundial y que el fondo no pasa nada. No, todo está vinculado, todo está entrelazado. El acuerdo con el fondo, por ejemplo, es que la economía esté financiada, que el presupuesto esté financiado al cierre de año. Y la plata no viene solo de ellos, pues viene de las otras fuentes, como he citado. Algo que no le comenté y me estaba olvidando, es que como la plata de los chinos, que también estaba en el presupuesto... Era 2.400 millones para este año. No lo hemos abandonado, pero se ha demorado. Lo que estamos es buscando cerrar otras opciones que no puedo lamentablemente, por razones obvias, citar, pero otras opciones que nos permitan suplir eso y poder salir con todo el financiamiento. Así que en eso estamos. Ministro, esos 2.400, sí, de esos 2.400 millones, ¿era para 2 años lo de los chinos? Era para este y el próximo año. Entonces, si yo ya cubro esto con otras fuentes, ya voy a necesitar probablemente menos. O a lo mejor los mismos 2.400 para el próximo año. Con eso le deja algo al próximo gobierno. No, porque yo ya cubrí lo que entraba en este año, ya cubrí con otras fuentes. Entonces ya no necesito todo eso, necesitaría una cifra menor para el próximo. Y además, como hubo un mejor desempeño fiscal del esperado, las necesidades de endeudamiento son menores. Entonces eso también de alguna manera ayuda a requerir por lo pronto algo menos de endeudamiento público. ¿Usted cree que al buscar esta refinanciación, esta renegociación de la deuda en general, se podrá iniciar un diálogo con la China para ver si, tomando en cuenta que no nos ha ido tan bien con los préstamos que han estado dirigidos para algunas obras, pero que son endeudamiento también, el mismo edificio en el donde está su despacho tiene una deuda con ellos, ¿no es cierto? Pero se habla de sobreprecios, se habla de un montón de cosas. Eso no ayuda para entrar en una negociación e intentar bajar,
porque los chinos este rato son los que más nos cobran, casi usureros frente al resto, diría, ministro. A ver, la relación no es una relación simple, pongámoslo en esos términos, Sí. porque como usted entenderá, nosotros tenemos a la China como un importante proveedor de liquidez. Ha sido, no de ahora, de los últimos años, ha sido un prestamista importante para la economía ecuatoriana. Ellos están presentes en muchos proyectos grandes del país, las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair, etcétera. Ellos son compradores de productos ecuatorianos. Nosotros le vendemos camarón, le vendemos banano a ellos. Y obviamente también ellos pescan cerca de Galápagos. Entonces, Claro. usted entenderá que no es una relación simple. Las cosas yo creo que tienen que tratarse dentro de su andarivel. Y tienen que... y son compradores de petróleo nuestro Claro. también. Más que Entonces, compradores, están vinculados la plata que nos dieron a nuestro petróleo. O sea, entonces, un poco son lo que les quiero clientes decir con obligados para nosotros. es una relación que no es simple, pero es una relación que tenemos que mantener. O sea, la China es la segunda economía del mundo. O sea, no podemos dejar de Prescindir. lado esa realidad, pero obviamente tenemos que buscar que nuestra relación sea lo más beneficiosa posible para el Ecuador. Y en ese proceso estamos. Ya se hizo un avance en la deuda con ellos, pero hay que continuar con ese proceso porque todavía quedan vencimientos y hacia adelante ir mejorando también las condiciones del financiamiento que podamos conseguir. Así que esto tiene que irse viendo también en el tiempo, Francisco, porque además nosotros requerimos de la economía internacional para muchas cosas. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, con Coca-Cola Sinclair. ¿Cuánto rinde para el Estado este rato Coca-Cola Sinclair? Entre lo que rinde porque la obra no está entregada, o lo que rendiría como generador de energía, versus lo que pagamos por la deuda que contratamos para poder hacer la obra que no se entrega por las fallas que todos sabemos que tiene. Entonces, sería muy bueno que se logre, por ejemplo, liquidar el concesionar tema. la obra. Concesionar la obra para que, por un lado, se cubre el financiamiento y por otro lado, algo le quede al Estado, porque este rato no estamos recibiendo como ingresos. Y encima de eso va a haber que invertir para cuidar, claro. Y encima de eso va a haber que invertir para cuidar la cuenca del río. Claro, está el caso de Sopladora. O sea, hay muchas cosas donde nosotros tenemos que ir avanzando. El tema del propio Banco del Pacífico, el tema de CNT, el campo Sacha. O sea, sí hay una serie, pero no un tema solamente por buscar que entre plata, sino por ir definiendo el rol del Estado, que es algo que hemos insistido durante mucho tiempo. ¿El Estado para qué está? ¿El sector privado para qué está? ¿El Estado es empresario o no es empresario? El Estado no es empresario. El Estado está para definir líneas de acción, es el que pone los límites de la cancha, el que supervisa, el que sanciona sin duda también. Para eso está el Estado. Pero si le queremos meter al Estado a que sea juez y parte y también sea empresario, ahí vienen los problemas no solamente de desperdicio de recursos, sino que finalmente la gestión como empresario del Estado no ha sido nunca buena. Ministro, va a tener usted y se reúnen los municipios. No sé cómo va a lograr explicarlos. El viceministro Carrillo ha dicho, oiga, a menor ingreso es menor la participación de los municipios de acuerdo a cómo están las leyes. Entonces, muchos de los presupuestos, no diría muchos, el 98% de los municipios casi viven exclusivamente de lo que usted o el Estado a través del ministro de Economía y Finanzas les puede financiar. Pero todos esos recursos han caído de los que forman parte los municipios y consejos provinciales, ministro, pero ahora le están diciendo, yo ya presupuesté, así es que de alguna manera me tiene que financiar. ¿Cómo va a manejar este tema? Que si uno dice solo aplica la ley, bueno, los municipios van a tener que ver cómo financian lo que falta. A ver,
yo ya me reuní con los directorios de los gremios, Francisco, los 3 gremios principales de los GATS, yo ya me reuní con sus presidentes, juntas parroquiales, prefecturas, municipios. Estuvimos conversando con ellos, estuve yo y mi equipo de trabajo, el viceministro Fabián Carrillo también, quien es el que hizo la presentación detallada del tema, y yo hice una presentación inicial. ¿Cuál es el tema aquí? En primer lugar, hay una ley, y usted sabe, en derecho público usted no puede hacer nada que no esté expresamente autorizado. O sea, lo que dice la ley usted tiene que hacer. La ley dice que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, participan del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Eso dice la ley. Yo no puedo transferir ni más ni menos de lo que dice la ley. Porque si yo transfiero una cantidad distinta, puede considerarse como peculado y me voy preso, así de simple. Sí. O sea, yo no puedo. Por más que le condecoren en los municipios, usted va preso. Aquí me hagan una estatua en la Plaza Grande. Así es. No puedo. Estoy imposibilitado legalmente. Entonces, no le pueden exigir al ministerio que haga cosas que están contra la ley. Además de esa ley, otra cosa es que la ley sea buena o mala. Y en eso hemos dicho, busquemos el cambio necesario de la ley. Y hay una fórmula donde ellos reciben un valor fijo y un valor variable. Y el valor variable está en función de algunos indicadores. Densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, una serie de conceptos. Entonces, el resultado de los fondos que ellos reciben es un número atado a una ley y a una fórmula. Entonces, una cosa es que ellos reclamen un valor mayor y no les estoy juzgando, puede ser que efectivamente sí necesiten un valor mayor. Lo que yo no puedo hacer es darle plata primero de la que no tengo y segundo, pues no puedo contrariar la ley por las razones que he explicado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho, Francisco? Les hemos dicho y vamos a seguir en esa línea. Debo estudiar aquellos casos particulares donde se producen, porque no toda la reducción es igual para todos. Así. Por razones varias, el impacto para unos es mucho más pequeño, para otros es mucho más grande. Entonces, los casos más complicados, hemos buscado la forma de darle un tratamiento de caso por caso. Si reciben menos por las razones que explico, pues vamos a ver cómo ayudamos, por ejemplo, con financiamiento del Banco del Estado, por decirlo, para generarle la liquidez que les permita ir adecuando la devolución del IVA, entre el soporte técnico para la mejora administrativa y financiera del gobierno seccional, etcétera. Todo eso estamos haciendo, pero lo que tienen que entender, porque yo claramente dije, o sea, pueden hacer todas las reacciones públicas que quieran, pero no van a sacar nada, porque yo me puedo ir mañana y puede venir otra persona. Igual no lo va a poder hacer. O sea, la ley está ahí y nadie puede ir, nadie está por encima de la ley, en definitiva. Entonces, esa es un poco la realidad. Pero obviamente hay que darle una salida. Además, esa fórmula ni siquiera la pusimos nosotros. Esa fórmula no pusimos nosotros. Eso puso el Comité Nacional de Competencias, que se llama. No hemos puesto nosotros esa, y obviamente ahí está los del Consejo y ellos mismos son los que participaron en eso. Pero si la fórmula no les gusta, pues cambiemos la fórmula. Claro, lo que pasa es que si la ley no con es adecuada, entonces cambiemos la ley. Con los precios del petróleo y el crecimiento de lo que tenemos que hacer el día de hoy, y tenemos que publicar los acuerdos, que es lo que hicimos y que no gustó, pero teníamos por ley también obligadamente hacerlo. Además, para que ellos puedan participar del financiamiento del BEDE, se necesitaba la publicación del acuerdo. Es a favor de ellos, no en contra de ellos. Entonces ahí le cuento unas pocas cosas del problema, Francisco. Sí, y ahí viene una cosa adicional, que es lo del IVA, ¿no? Nada menos que la alcaldesa de Guayaquil, del que fue usted candidato en binomio, pues, ¿no? Decía lo siguiente, doña Cintia Viteri, hace unos meses, esto.
Entonces las rentas nuestras tampoco nos las depositan desde marzo, que fue el último mes completo que pagaron. De ahí depositaron un poquito en abril, como que si fuéramos alcancía, y nos han dejado a la deriva sin el dinero que le pertenece a todas las personas que usted está viendo aquí. Mercado, recolección de basura, alcantarillado, agua potable, aguas servidas, puentes, las tablets, la atención a la salud, la educación, todo eso se hace con los dineros de los guayaquileños. Esto es, este concepto son los dineros de los guayaquileños, son nuestras rentas, y cuando uno dice son las participaciones, y usted aclara, no es una fórmula puesta por nosotros, está en la ley, y la participación, si es que es menor el ingreso, es menor. Y usted ha dicho, vamos a tratar casi individualmente con cada consejo, con cada junta parroquial. ¿Cómo aprovechar entonces, ministro, para que esta relación de cómo van a hacer los financiamientos, la devolución del IVA, no sé si directamente, ya tienen una sentencia, ¿verdad?, en Guayaquil sobre eso y la entrega inmediata? Además debimos conversar también, ya usted como ministro, con doña Cintia, cómo regularizar el financiamiento de los municipios para que sea el Estado central no solo el que reparte, sino que de alguna manera se pueda conducir la economía y también vigilar los gastos en cada uno de esos consejos, en donde a veces el 90% es salarios y contrataciones y nada de inversión y obras, ministro. Bueno, es primero señalar, Francisco, que nosotros estamos absolutamente abiertos a ayudar. O sea, existe la mejor buena voluntad de nuestra parte. Queremos apoyar en todo lo que podamos hacerlo y lo vamos a hacer. Es decir, existe una predisposición por parte del Ministerio para ayudar a los gobiernos autónomos descentralizados de la mejor forma posible. La relación con los principales cantones en tamaño del país, que son Quito y Guayaquil, es una relación adecuada. Hemos acordado, yo estuve en la ciudad de Guayaquil con la alcaldesa, me reuní con Cintia Viteri y ya acordamos, y ese tema está en paz, pongámoslo así. Está ese proceso caminando como corresponde. En el caso de Quito también hay obviamente compromisos que tienen que irse dando, pero las cosas van caminando. Hay algunos gobiernos autónomos descentralizados medianos que tienen un impacto más significativo del problema, porque cayó el ingreso petrolero, como digo, y cayó el ingreso tributario. Con ellos estamos buscando un tratamiento de caso por caso en aquellos que son mucho más complicados. Mil disculpas. Salud, ¿no? Eso significa, gracias, eso significa que a todos les vamos a dar un apoyo de solución. Ya, pero yo necesito también que haya un compromiso, contraparte de la apertura del otro lado. Porque nosotros, como le digo, no podemos incumplir la ley, no podemos entregar ni menos plata ni más plata. Ya, eso estamos cumpliendo. Pero también podemos ayudar a que si van a recibir menos plata, puedan salir en liquidez con lo que necesitan hacer. Por eso es, por ejemplo, los créditos en condiciones adecuadas por parte de la banca pública, en este caso el Banco del Estado, devoluciones más expeditas del tema del IVA, qué sé yo. Ahí hemos planteado algunas alternativas, pero también yo necesito la predisposición del otro lado para seguir caminando, porque si digo, a mí me dan lo que yo necesito y punto, no, esto no camina, o sea, no hay forma. Lo que usted puede decir es, no les doy lo que dice la ley y nada más. Pero claro, la primera ventaja, claro. La ley me obliga a darles eso, pero hay otras formas de ayudarles para que salgan del problema, que es lo que estamos lo que hay que aprovechar es su voluntad de ir más allá de la ley sin violarla, pero sí buscando una salida a la gravísima crisis que tienen. Y le digo, ministro, ahí no hay la oportunidad de tratar un compromiso para que no gasten como gastan los municipios. Bueno, sí hay de alguna manera eso. A veces cuando uno se mete un poco más, lo ven como injerencia en autonomía o independencia. También
no es un tema simple, Claro. pero lo que sí le puedo garantizar es que hay excesos de obvios, si es cuestión de ver algunos numeritos nomás. Hay excesos que deberían mejorarse y deberían de alguna manera corregirse para que ellos mismos no tengan problemas hacia adelante. Ministro, pero eso, como usted entenderá, es un tema... Es un tema bastante difícil. Largo y no tan simple. Claro. No tan simple. El Pero tema hay de que las caminar juntas ahí, parroquiales... Sí, le planteaba de una vez el tema de las juntas parroquiales y si ya con esta experiencia de haberles visto, se justifican eso, además por el gasto, no se distraen incluso presupuestos de los consejos municipales, ministro. Yo estoy seguro, Francisco, que con una mejora en la gestión, donde nosotros estamos dispuestos a ayudarles, yo he puesto a disposición el equipo técnico del ministerio a que les ayude a una reingeniería de procesos, operativo, financiera, para que mejoren la gestión de los gobiernos seccionales. He puesto total apertura para ayudarles en eso, porque a veces muchos juntas parroquiales, gobiernos seccionales tienen una debilidad, yo diría, de personal capacitado para ciertas cosas. Entonces estamos nosotros dispuestos a ayudarles en lo que más podamos, para que mejoren, porque eso les va a reducir la dependencia de fondos del gobierno central para empezar, y va a mejorar los indicadores de resultados de ellos mismos. Pero claro, y estamos totalmente abiertos a eso, pero sí se necesita una posición mucho más, yo diría, amigable, digamos así, con el ministerio, porque el ministerio no es el que tiene la plata, nosotros solo canalizamos recursos públicos, es lo que hacemos. Claro, pero ahí es donde le dicen lo que nos corresponde por ley tampoco nos han enviado. ¿Cuánto usted ha dicho de los retrasos que hay? Son como 4 meses, vamos a ver cómo se busca y se queda en 2 o en 1. ¿Cuánto más o menos está pensando de estos casi 3.000 millones de dólares que puedan ser transferidos a los gobiernos seccionales, provinciales, municipales y los gastos parroquiales? Fíjese, lo pendiente de pago por concepto de esta ley de equidad territorial es de 344 millones de dólares, Francisco. 344. ¿Okay? De esa cifra, al que más le debemos son los gastos provinciales, que le debemos 123 millones. Después están los municipios, 211, y dentro de los municipios, a los que más tenemos obligaciones pendientes son los medianos. En términos de meses, para que se entienda bien, fíjese Francisco, los municipios más pequeños, los meses pendientes de pago es 1.8. O sea, es menos de 2 meses. Eso ya no es casi atraso, pues, Francisco. ¿Sí me entiende? Sí. Pero obviamente en los medianos tenemos más de 3 meses y en el resto está entre 1 y 2 meses. Obviamente, lo obvio es que con los recursos que estamos recibiendo, con la mejora en la recaudación tributaria, vamos poco a poco poniéndonos más al día. Pero todos los meses, y eso hay que estar claro, hay cuentas por pagar. Siempre va a haber cuentas por pagar. Cada mes tiene una. Nunca va a dejar. Es como la luz y el agua. Cada mes llegan. Claro. Entonces, así como le pasa a una familia, le pasa al gobierno, al Estado. Pero eso, ¿qué pasa? Lo importante es que usted tenga compromiso por pagar, pero que su fecha de pago no sea muy dilatada, porque ahí se convierte en un atraso. Claro. Si usted tenga, y esto es tradicional, que usted tenga 2 meses, bueno, tal vez hasta 3 en algunos casos, pero más no, pues. Y ha habido más ya es una dificultad. Y en algunos casos dice que más de un año, ¿no? Poco a poco poniendo al día. ¿Perdón? Señor, y en algunos casos parece que más de un año, decía alguien. Pero, señor ministro... pero esos son más problemas de otra naturaleza y son más excepciones y temas puntuales que están así por alguna razón particular, pero no es tampoco la generalidad. Imagínense si no habría eso. Claro. O sea, si existiría en todos los casos eso,
viviríamos en otro momento. Sí, esto sería una sí es verdad, mayor Francisco, dificultad. es que la plata que entró, claro, fíjese, la plata que entró por el desembolso del fondo, los 2.000 millones iniciales, se sintió en la economía. Sí, sí. Eso entró, circuló, se atendieron compromisos, a los que se les pagó, pagaron a su vez a terceros, ellos depositaron en el sistema financiero, parte de eso se prestó, es decir, eso movió la economía. Sí. Y yo creo que eso va a ser un impacto mejor ahora que van a entrar los recursos que estoy citando. La plata del Banco Mundial, la plata del BID, la plata de la CAF, la plata del Fondo Monetario, la plata que reemplaza a los recursos de la China en este año, etcétera. ¿Cómo eso va la relación, ministro? Usted dice esto nos está ayudando, se sintió lo que usted dice, sí se sintió esta cosa como de agobio que había de los retrasos, como usted dice, cómo ha circulado esos recursos, es un tema importante. La educación y las universidades, que cuando dicen vamos a reducir y busquemos cómo reducir la participación del presupuesto, todos dicen sí, pero menos acá, menos acá. Educación y salud, ¿cómo le ha ido y cómo cierra este año, señor ministro? Bueno, la salud, como usted debe de entender, es una prioridad a uno del gobierno. Con la situación de la pandemia, si algún sector ha tenido una prioridad en atención, es el sector de la salud. Pero ahí también tenemos que mejorar muchas cosas. No porque sea la salud o la educación, en la educación es menos, pero en la salud no es que hay cosas que no deban mejorarse. Hay problemas de gestión que son problemas que tienen que irse atendiendo de la mejor forma. Hay problemas de derivaciones de atenciones al sector privado de salud que nos genera un monto de recursos anuales muy significativo, que ahí estamos trabajando con el ministro de Salud para mejorar, por ejemplo, la infraestructura hospitalaria para no tener que derivar al sector privado de salud y que nos genere los costos que nos está generando. Es decir, ahí hay una gestión, yo diría, que tiene que irse profundizando poco a poco para que los resultados sean mejores. Es decir, sí hay bastante, yo diría, oportunidad de mejora, como se dice, para no decir debilidad, en ciertos sectores, como en el caso de la salud y algo menos en el sector de la educación. Y así en todos los sectores. Cuando usted me pregunta cómo van los cumplimientos con varias actividades, la respuesta es buscando que no nos salgamos del programa, porque a todo nivel en la misma esfera pública se piden valores que parecería que no se considera que estamos en crisis y que tenemos que ser mucho más austeros. Yo alguna vez dije en una entrevista, creo que en este mismo medio, que esto es una lucha diaria, Francisco. Todos los días hay una presión enorme que puede botar abajo el programa económico. Y si no hay la convicción a dónde se camina y cómo uno conduce esto, es muy fácil uno desviarse. Esto me recuerda que en la semana pasada el señor economista Carrera, con quien usted, como dice, se han sentado y han conversado en estos mismos micrófonos, nos recordaba y preveía esto, ministro. Van a ingresar 500 millones del Banco Mundial, que eso se va a utilizar para pagar sueldos de noviembre. Vendrá diciembre, van a continuar escasos los ingresos, ingresarán los 2.000 millones del préstamo del fondo, con eso se pagará sueldo de diciembre, se pagará 13º sueldo, se acumularán algunos atrasos hasta diciembre. Así vamos a salir. Hasta diciembre yo creo que con la gran ayuda del fondo de los multilaterales, luego viene de enero a mayo. De enero a mayo van a continuar las restricciones, los ingresos fiscales van a ser escasos, muy pocos. El Ecuador, el gobierno va a tratar de continuar con la misma restricción del gasto, no por convicción, sino por obligación. Si no hay dinero en la caja pública, no se gasta. Si además
El sector público trabaja a medio gas, las empresas están todas a medio gas. Las reducciones de la inversión y del gasto público en la medida que se ha hecho es más por obligación que por convicción. Luego llegará el mes de mayo. El próximo gobierno recibirá un déficit no menor a 6.000 millones. No menor a 6.000 millones de dólares. Recibirá atrasos entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Certificados de tesorería por unos 2.500 millones de dólares. 11.000 millones. Bueno, entonces tendrán una necesidad de financiamiento entre unos 12.000 millones de dólares más amortización y todo eso. Señor ministro, el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, estos 11.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares que podrían llegar, con lo que usted nos decía, ¿cuánto ha bajado? ¿Y cómo va a quedar el presupuesto de este año que viene, del 2021? Es un presupuesto que habrá que armarlo de diferente manera, tomando en cuenta esto que nos recuerda Jaime Carrera, economista Pozo. A ver, hay varios temas en esto, pero hay un básico, Francisco. El año 2020, que está por terminar, es un año que va a registrar una ejecución de presupuesto, o lo que se llama el presupuesto codificado, que es el que se dio, digamos, el real, bastante distinto al que se aprobó. Claro. Fíjese, si usted tiene, solo por el lado del petróleo, un precio del petróleo de $51.30, que fue el que constó en la proforma y el que rigió para el año, y el resultado del año es, por decirle, 38.40. Póngale 40 o póngale 41 solo para hacer el cálculo que le voy a citar. Usted tiene $10 de diferencia, va a ser más, pero solamente ahí, solo ahí, son 800 millones de dólares menos en ingresos. Entonces yo para el presupuesto del año 2021, yo no puedo pues volver a poner $51 el barril. Yo tengo que poner una aplicación que me permita estar mucho más cercano a la realidad. Entonces van a ver, solo por el ingreso petrolero, por lo que ha pasado este año, y a pesar de las previsiones, como es el extendido el que rige para un año electoral, el monto de ingresos va a ser menor que el que estaba previsto para este año, en el caso del petróleo. ¿Qué pasa en el tema de los impuestos? Recaudamos menos, como conocemos, por la recesión económica, pero hay un comportamiento de expansión, pero nosotros no podemos poner una cifra como la que estuvo vigente, por decirle, en el año 2019. Porque la recuperación es gradual, pues no es que un año vamos a recuperar y se vuelve estable. Entonces tenemos que poner un valor que no sea tan bajo como este año, pero tampoco tan alto como los anteriores, ¿ok? Entonces, ¿qué significa en términos prácticos? Que eso va a dar lugar a que el ingreso total del presupuesto del 2021 sea menor que el del 2020. Yo, a mano alzada, he visto que probablemente la cifra sea, por dar un porcentaje, al menos un 10% menor. Y el gasto tiene que adaptarse a ese ingreso menor. Porque si no se adapta, ¿qué va a pasar? Va a necesitar más deuda para cubrir lo que no me alcanza con los ingresos. Entonces, el principio es de base cero, que se llama. Eso en el sector privado es más común, en el público es más difícil, porque hay preasignaciones de presupuesto, hay una serie de restricciones, pero el principio es el mismo, es decir, señores, yo no puedo gastar más allá de la plata que tengo. Entonces, ese valor de ingresos debe irse de la mano con gastos acorde a esa nueva realidad. Y es ahí donde yo quiero dar no solo una señal, sino un ejemplo de que el tamaño del Estado puede irse reduciendo. Con esto nosotros podemos tener un tamaño del Estado medido a través del gasto público al menos 10% menor. Y eso son más de 3.000 millones. Tampoco es una cifra tan pequeña. No. Claro, sí. Entonces, sí. hacia allá tengo que caminar. Pero no por un tema de afición mía ni nada, sino porque el país necesita eso. O
Si usted no corrige en el tiempo el tamaño del Estado, lo que produce usted permanentemente son déficits fiscales y endeudamiento. Ya. Entonces hay que ir matando el origen del problema. Si yo quiero corregir la manifestación del problema, que es cada vez más deuda o déficit grandes, tengo que matar el origen o ir matando en el tiempo el origen. Economista Pozo, ¿cuál será entonces el presupuesto? El monto del presupuesto menos estos 3,000 millones de dólares es así de simple. Se puede decir el presupuesto del 2020 era tanto, menos lo que ha pasado. No. Además, 3,000 millones menos, ¿este es el presupuesto? ¿Se puede hacer algo así de simple o no tanto? A ver, para efectos de que se entienda sí. al público, sí. Yeah. Pero obviamente no hemos terminado el año, queda un mes, estamos justo en este mes preparando eso, Francisco. No me gusta anticiparme en los números, pues se toma como un hecho dado y después me dice que por qué no es el mismo número. Porque no se cumplió. Pero si usted dice, claro, si usted dice 35,000 que fue el presupuesto del año 2020, probablemente ahora estamos hablando de 32,000 millones o algo así, pero por favor... No, es simplemente eso, ya haremos. ¿Se podría, ministro, llegar a tener un presupuesto de 30,000 millones si se arriesga usted a decir yo quiero cerrar en unos 30,000 millones del presupuesto o es demasiado? Es que hay ciertos temas que no voy a poder corregir de una sola. Primero, porque si usted le mete un frenazo muy fuerte, le genera un problema de actividad económica que no debería tener o no debería provocar, porque el Estado, mal o bien, es un motor de aceleración o desaceleración económica también. Entonces tampoco hay cómo meterle un frenazo muy fuerte porque el beneficio es menor al perjuicio que voy a provocar. Claro. ¿En qué tiempo tendrá estas cifras? Técnicamente. ¿Perdón? ¿En qué tiempo cree que usted ya vaya teniendo estas cifras para cerrar el año y en su evaluación del 2020 nos pueda decir, mire, un par de semanas, Francisco, en un par de semanas ya necesito, es más, todo el sector público necesita ya saber con qué presupuesto va a tener, va a poder contar el próximo. ¿Y las instituciones han estado trabajando en esto, ministro, tomando en consideración las restricciones que hay? Nosotros con nuestro equipo, claro, estamos trabajando nosotros con nuestro equipo, con todas las instituciones para ir puliendo cuál va a ser el presupuesto del próximo año, pero como digo, la ley dice, es el del año pasado que se prorroga para el año electoral. Pero el del año pasado no puede ser hay que hacer una liquidación, hay que hacer la liquidación de lo que ha pasado. Va a cerrar para ser mucho más real. Señor ministro, el 13º nos decía el economista Jaime Carrera, con eso se cubre con los 2,000 millones de dólares en temas salariales y en temas de reducción de esto que siempre la masa salarial se ha discutido. ¿Usted diría que el Ecuador ha hecho algún esfuerzo al liquidar este año más o menos fuerte o cree usted que todavía hay espacio para, si bien no dejar sin trabajo a la gente, sí optimizar el Estado, ministro? Yo creo que va por varias vías. Va por la vía de ir poco a poco reduciendo la masa salarial, que no significa exactamente que haya gente que salga. Hay algunas acciones que pueden plantearse, de la renovación o no de ciertos contratos que van venciendo, llenar o no ciertas vacantes que están ahí, y obviamente sí caminar hacia aquellas funciones que no tienen competencias o responsabilidades predefinidas, en cuyo caso existen fondos para poder liquidar de acuerdo a la ley y que se vaya en el tiempo reduciendo ese tamaño excesivo que tiene el Estado. Así que esto es un tema que va poco a poco caminando. La reducción en gastos de bienes y servicios también está atado con esto. Todo lo que es del gasto en mantenimiento y en la operación pública. Y ahí están consultorías, ahí está mantenimiento de vehículos, ahí está material de oficina. Ya se les ha planteado que tienen que replantear los contratos
con proveedores, los que les venden a los ministerios, me invento, servicios de guardianía, material de oficina, qué sé yo, todo eso tiene que ser replanteado. Es lo que ha hecho el sector privado con la ley de apoyo humanitario. ¿Qué ha hecho? Replantear los convenios, claro, porque la situación no da para aplicar lo que estaba antes. O sea que hay que Eso es hacer lo que una tiene que ley seguirse humanitaria haciendo para el manejo del Estado, economista Pozo. O sea, no quiero ponerle No. ese calificativo Ya. ni ese nombre. Tengamos Tenemos que humanidad con continuar, el Estado, ya. Tenemos que manejar con responsabilidad, con prudencia, con disciplina los fondos públicos, los fondos que nosotros Sí. administramos son los fondos suyos y de todo el país. Entonces tenemos que ser absolutamente rigurosos, responsables y prudentes en el manejo de estos fondos. Señor ministro, usted había dicho ya que en tema del salario básico no hay mucho que discutir, que no se puede bajar, obviamente por la ley, por los derechos, pero que tampoco se pueden subir y que no, usted veía que no hay esta posibilidad. No han llegado a un acuerdo entre trabajadores y empleadores. ¿Alguna idea de usted que sea planteada por el gobierno para tratar el tema salarial y a lo mejor que ayude al futuro para no tener esta discusión cada noviembre, señor ministro? Bueno, yo manifesté y me ratifico, usted tiene que buscar un mecanismo que le permita despolitizar y dejarnos de la puja entre esta comisión tripartita, empleadores, empleados y Estado y gobierno, y que haya un mecanismo mucho más, yo diría, técnico de fijación del salario. Uh-huh. Existe una fórmula ya desarrollada esta eso, que el ministerio fórmula, ha planteado, ¿no? Es El una Ministerio de fórmula Trabajo ha hecho desarrollada una fórmula. Bueno, es del Banco Mundial con Ya. la participación de algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Finanzas, donde se plantea una fórmula que recoge lo que se recoge en la aplicación de esto en otros países. O sea, ¿en función de qué usted tiene que fijar el salario? De varias variables, digamos así. De la inflación pasada, de la expectativa de inflación. Recuerda, ahí nosotros tenemos inflación negativa ahorita y la expectativa también es de una tasa negativa, es decir, deflación. ¿En función de qué más? La productividad del trabajo. ¿Cómo responde el trabajo ante varios factores? Lo que se llama la elasticidad empleo de los salarios, es decir, cómo responde la contratación ante aumentos salariales. Esto con información de periodos anteriores para una proyección hacia el siguiente año del que debería ser la fijación salarial. Y eso es lo que establece la fórmula. Entonces, de acuerdo a la normativa, hasta donde yo conozco, porque no es de eso mi directa responsabilidad, pero sin duda es parte del programa, si no hay un acuerdo entre empleadores y empleados, el gobierno tiene la potestad de tomar la decisión y en este caso particular mediante la aplicación de la fórmula. Así que en ese proceso estamos, eso tiene que definirse el día de hoy y ahí pues conoceremos cuál es la decisión final del gobierno. Señor ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir y un poco ayudarnos a visualizar lo que puede pasar. Que le vaya bien. Si le va bien a usted, nos va bien al país. Muchas gracias por acompañarnos, economista Mauricio Pozo. Francisco, gracias, pero sí quisiera terminar diciendo que el ritmo en el que estamos caminando va en la dirección correcta. Yeah. No se van a poder corregir todos los problemas, pero queremos dejar una economía estable, caminando, ordenada, para beneficio de todos. Así que esa es la dirección sobre la cual estamos empeñados en seguir colaborando. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Enseguida volvemos con el señor general Carrillo, comandante general de la policía. Ya volvemos. Calidad. Innovación.
Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada